Bueno, buenos días a todos. Me quiero presentar. Mi nombre es Germán Espósito, yo soy el gerente de marketing y administración de la empresa La Haye Digital Solution. Les cuento brevemente que somos una empresa dedicada a ofrecer servicios para el equipamiento, fundamentalmente lo que es cámaras, luces, equipo de postproducción y demás para toda la industria audiovisual. Más específicamente estamos focalizándonos en los mercados del cine, televisión y publicidad. Queremos agradecer al festival por habernos dado la posibilidad de hacer esta charla que denominamos el nuevo cine digital estereoscópico. Y por otro lado también les cuento cómo nació este tema de 3D. Hace aproximadamente unos 3 años teníamos la idea, la intención de empezar a producir 3D acá en Argentina. Para eso estuvimos haciendo algunos viajes al exterior, tuvimos la posibilidad también de traer equipamiento para que se pueda llegar a producir tanto acá en la industria local como hacia el exterior también. Por otro lado, les presento a Kida Kauer, a mi derecha. Él es nuestro director de estereoscopía 3D. Él nos va a comentar brevemente qué significa la estereoscopía 3D, cuáles son las características y condiciones, como también así los elementos a tener en cuenta para lograr una imagen en 3D. Y por último, algunos datos interesantes a nivel mundial y a nivel local de 3D que sería importante que conozcamos. Kida, cuando quieras. Bueno, hola, ¿qué tal? Para empezar, como que vamos a definir qué es la estereoscopía, un poquito para los que no tienen idea del tema. La estereoscopía es cualquier técnica capaz de poder generar una ilusión de profundidad en una pantalla plana, partiendo de 2 imágenes bidimensionales, ¿no? Que es un poquito lo que hace la visión humana. Si nosotros nos tapamos un ojo, estamos viendo en 2D, y el segundo ojo es el que nos aporta como una perspectiva diferente sobre cada objeto que vemos. Entonces esa perspectiva diferente procesada en nuestro cerebro es la que nos da la sensación de profundidad. Por eso es que a veces cuando tenemos un accidente y tenemos el ojo tapado, nos cuesta como medir las distancias, si queremos agarrar algo y se nos complica. Entonces un poquito cuando filmamos 3D tenemos que hacer algo similar a lo que hacemos con la visión humana, con la complejidad de que lo hacemos en un soporte, proyectamos en un soporte plano, que no es lo mismo que pasa con la visión humana. Entonces por otro lado después tenemos las dificultades de cómo hacemos para que la información que filmamos con una cámara le llegue a un ojo y la información que filmamos con otra cámara le llegue al otro ojo, ¿no? Un poquito acá en el gráfico se ve un poquito de eso, ¿no? La idea tenemos un objeto y cada ojo ve esta leve diferencia de perspectiva entre una imagen y la otra. Cuando agarramos un proyecto 3D tenemos que trabajar en todas sus instancias. No es solamente algo que se hace en rodaje o no es solamente algo de postproducción, sino que lo trabajamos desde la preproducción hasta el momento de la exhibición. Y en cada una de esas instancias tenemos que tener como diferentes consideraciones. Una de las primeras cosas que hacemos, sobre todo cuando hagamos un proyecto de largometraje, es hacer como un análisis del guión y ver en ese guión cómo se dividen los puntos de profundidad dentro de la película. ¿Qué sería esto? Sería algo similar a, si en una película de terror o de suspenso, vamos a elegir en qué momento vamos a generar sobresaltos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si nosotros agarramos y ponemos un sobresalto al lado del otro, seguramente el primero va a ser efectista, pero el resto ya va a perder esa sensación, ¿no? El primero va a asustar, el segundo más o menos, y el tercero ya uno va a decir, bueno, no va a llamar la atención. Entonces la idea es cómo uno reparte dentro de la película las cosas en 3D que van a salir de la pantalla, los elementos que van a estar en el plano de la pantalla y los elementos que van a estar por detrás del plano de la pantalla. En teatro a veces se habla que cuando uno quiere marcar una separación entre 2 personas, primero se hace como un abrazo fuerte como para enfatizar la separación, ¿no? En esto es algo similar, uno puede agarrar y decir, puede elegir elementos que estén muy distantes y en la toma siguiente elementos que se sacan de la pantalla y seguramente el efecto de la sensación en el público va a ser mayor. En general, como nosotros vemos en 3D, el 3D a lo largo de la película uno se puede acostumbrar al efecto 3D porque es nuestra normal, ¿verdad? Lo raro es ver en 2D cuando uno ve una película tradicional. Entonces, en base a eso es como nosotros vamos dividiendo estos momentos de intensidad. En el gráfico, más o menos para que tengan una idea, se hace como un eje de X, Y. En la línea de X es la línea de tiempo, que es la duración de la película,
y la línea ahí marcamos los picos, los negativos, siempre se habla de las cosas que salen afuera del plano de la pantalla, y los elementos positivos son los que quedan por detrás del plano de la pantalla, y el cero sería, bueno, nuestra pantalla, ¿no? Si bien nosotros podemos elegir en rodaje y en postproducción a veces o sea, qué cosas van a quedar afuera y qué cosas van a quedar adentro, está bueno preplanificarlo para llegar al rodaje ya sabiendo cómo vamos a filmar la película. Ante todo, vuelvo. Nosotros, para marcar en 3D se habla del término de depth cube, que son como los objetos que están en diferentes planos de profundidad en nuestra toma, ¿no? O sea, cuanto más elementos en depth cube tengamos, va a ser compositivamente, va a ser mayor la ilusión de 3D. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, si nosotros tenemos nuestras cámaras 3D y todos los equipos, pero no tenemos elegida una buena toma 3D, seguramente la sensación y el efecto no va a ser el más satisfactorio de todos. Si nosotros acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, si tenemos un personaje y tenemos un fondo pegado negro, por más que filmemos en 3D, seguramente no se va a aprovechar tanto el 3D como si tenemos una toma con diferentes elementos de depth cube, como tenemos en la derecha, ¿no? Que tenemos como los diferentes árboles en diferentes planos de profundidad. Entonces, bueno, hay que saber a nivel compositivo que tenemos una dimensión más, tenemos un plano Z, que también es un elemento, o sea, no solamente componemos en 2D, sino que tenemos, bueno, un plano más de profundidad para componer. Eso es bastante importante, ¿no? Nosotros en el storyboard ya podemos marcar esto y saber esto de, bueno, qué cosas van a quedar en cada plano de la pantalla. Una de las técnicas que nosotros usamos es con colores. Por convención se usa de colores más fríos a más cálidos. Los colores más fríos son los elementos que están más lejanos al espectador, y los elementos más cálidos son los que están más cercanos al espectador. Y con el amarillo estamos marcando los elementos que están en el plano de la pantalla. Esto es simplemente una convención para decir, bueno, cómo podemos ya visualizar nuestra película, tener todas nuestras stories y poder decir, bueno, en este momento vamos a hacer que algo se salga más, en este momento lo vamos a hacer más neutro, y así vamos eligiendo, bueno, cómo componemos en el plano Z. Otra de las técnicas es, bueno, por grosores, por espesores. El mayor espesor son los elementos que están más fuera del plano de la pantalla, y los espesores más finos son los que están por detrás del plano de la pantalla. Esto simplemente son técnicas para llegar al rodaje más precisos y saber bien qué es lo que vamos a filmar. Una vez que hicimos nuestra parte de preproducción, tenemos que elegir qué equipos vamos a usar en base al tipo de tomas que vamos a filmar. Los equipos como más conocidos son dos y se llaman rigs, que quiere decir plataformas. El más simple de todos es el rig tipo side-by-side, que es el que más simula la visión humana, ¿no? La idea es separar las cámaras a una distancia similar a la que hay entre ojo y ojo, que es de 6,5 centímetros. Y bueno, cada cámara agrega una perspectiva diferente, y esa perspectiva es la que nos da la sensación de 3D. Depende la toma que vamos a hacer y el tipo de lente que vamos a usar, es la separación que nosotros vamos a poner entre cámara y cámara. A esta separación nosotros la denominamos interaxial. O mirror, o de espejo, que es, si bien es mucho más complejo que el otro, es el equipo que más solemos usar en un rodaje. ¿Por qué? Porque es un equipo que nos permite tener más variedad de tamaños de planos. La base del equipo trabaja con dos cámaras que están separadas perpendicularmente una de otra, y tiene un espejo que va equidistante entre una cámara y la otra, ¿no? Un espejo de 90 grados a 95 grados. Lo que nos permite este equipo es poder juntar las cámaras a una distancia de hasta 0 centímetros. O sea, vamos a partir de que las dos imágenes de las cámaras sean iguales, y que a medida que vayamos dando más interacción podamos llegar a cualquier tipo de tamaño de plano. Entonces, con este tipo de equipo podemos hacer primeros planos, y podemos tener un plano entero o plano semi-general. En general, con el equipo que vimos antes, nos permiten hacer con planos más distantes, tomas más de paisaje. La idea, por ejemplo, nosotros ahora estuvimos haciendo la semana pasada, bueno, el Pepsi Music. Entonces, bueno, en el Pepsi teníamos diferentes tomas. Teníamos una toma con todo el público, teníamos una toma cercana al cantante. Entonces, depende del plano que queríamos hacer, era, bueno, el tipo de equipo que decidimos usar. La idea es que si nosotros tenemos objetos demasiado lejanos, ya la visión humana no puede entender, ¿no? Si nosotros tenemos una montaña, por ejemplo, la distancia hace que
la diferencia entre ojo y ojo no nos aporta ninguna perspectiva diferente. Entonces, la montaña no la estamos viendo nosotros en 3D. Si bien está dentro de un entorno, que el entorno nos va a dar la sensación de ver una profundidad, la montaña en sí no la vemos en 3D. Cuando filmamos sí podemos falsear y hacer algo similar. Nosotros podríamos agarrar y poner una cámara acá y la cámara pasa 1 o 2 metros, o 10 metros o más, depende de la distancia. Y recién ahí tendríamos una perspectiva diferente sobre la montaña y eso nos provocaría una sensación de tridimensionalidad, ¿no? Bueno, el equipo este también tiene para mover la interacción, tiene la separación entre cámara y cámara, mueve la convergencia, tiene para guardar lío, tilt y tilt de espejo, que son todos elementos para calibrar y, como decía antes, lograr que las imágenes solamente tengan la diferencia horizontal. El equipo trabaja con un espejo que se llama 50 y 50, que es un espejo que deja pasar la luz un 50% y refleja un 50%. Eso hace que la cámara de abajo pueda filmar perfecto y la cámara de arriba, por sensación de espejo, pueda tomar la imagen, ¿no? Que nos va a quedar invertida. Nosotros, a través del equipamiento que ahora después les vamos a mostrar, podemos ver en vivo el rodaje, podemos estar visualizando cómo va a quedar la toma que estamos filmando. Bueno, a nivel 3D tenemos algunas limitaciones. Una de ellas es el tipo de lentes que vamos a emplear. Cuando usamos el equipo tipo mirror, bueno, a nivel angular tenemos la limitante del tamaño de la caja de la plataforma que usamos. En este caso, para digital, podemos usar una mínima de 8 milímetros, que sería un equivalente de 35 milímetros a un lente 20. Y en cuanto a lentes tele, nosotros no recomendamos trabajar con lentes mayores a 30 o 40 en la gama digital y a 70 en 35 milímetros. ¿Por qué? Porque si bien el efecto 3D se produce igual, los elementos van quedando más planos, parecen como figuritas en diferentes planos de profundidad. No sé si han visto alguno Google aceitoso, que la idea, o sea, si bien los elementos tienen diferentes planos de profundidad, quedan como, no quedan volumétricos, quedan como más planos. Ahí fue por reflexión estética, no como crítica, ¿no? Después, otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una película 3D es que, bueno, el equipo este, de tener un espejo 50 y 50, tenemos una pérdida lumínica, que a veces es de un punto o punto y medio del diafragma. Esto, para los directores de fotografía, bueno, es bastante importante porque tenemos que iluminar bastante más la escena. Y bueno, por lo tanto es más costoso también el rodaje. Por otro lado, el 3D funciona bien cuanto mayor iluminación tenemos en la escena. Nosotros lo que recomendamos es iluminar un poco de más y después en postproducción llegar al ratio capaz que buscábamos de la toma. No hacer ratios muy importantes porque si no los elementos que no están iluminados en general se pierden y no se luce tanto el efecto 3D. Bueno, una vez que filmamos, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos dos medias que son exactamente iguales, con una leve diferencia de esta separación, pero tenemos duplicado nuestro material. Entonces, bueno, mucha gente me dice, bueno, ¿qué hacemos con ese material? ¿Cómo lo empezamos a trabajar? ¿Editar los dos a la vez? ¿Cómo se trabaja? Bueno, en general lo que se hace es, se edita una de las medias, igual que vamos a hacer una filmación tradicional de 2 dimensiones. Y una vez que tenemos definido el offline de nuestra edición, está totalmente chequeado, en el caso de cine por el director, en publicidad por muchísimas más instancias. Pasamos a hacer la parte estereoscópica. ¿Qué es la parte estereoscópica? Es juntar estas dos cámaras y ver qué alineación vamos a darle entre ciertas cámaras.